Sí, amigos de Reduca Online, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el tercer debate ayer martes, un proyecto de ley donde se busca, entre otras cosas, que las personas vayan a donar sangre. En medio de la pandemia hemos escuchado información, carencia de sangre en los bancos. Y bueno, el diputado Mariano López presentó una iniciativa que fue entonces aprobada por este órgano del Estado. Lo tenemos vía Zoom. Diputado, para que nos comente eh, el porqué de esto, cuáles son los beneficios que va a tener para la población esta ley. Mire, Panamá es un país que realmente tiene problemas con las donaciones de sangre. Nosotros, a pesar de ser un país de altos ingresos, nos colocamos en cuanto a las donaciones en un 7% a nivel de Latinoamérica. Otros países de Latinoamérica tienen hasta un 30%. Panamá tiene un 7%. La mayoría de las personas que se acercan a los bancos de sangre a donar, ellos lo hacen a través lo que los motiva son las amistades o algún pariente y no tienen ese incentivo, no tienen esa iniciativa y esa medida solidaria de donar la sangre. Yo como médico, yo en el servicio de urgencia por más de 20 años y ese es un problema que vemos no solo en los servicios de urgencia, en otros hospitales a nivel nacional, en el oncológico, en el Hospital Santo Tomás, en todos los hospitales del país, es una cuestión que nosotros tenemos y por eso me nace esta iniciativa de incentivar a las personas de que lo hagan de una manera más o menos voluntaria. No es tan, es voluntaria, pero ahí le incentivamos a los servidores públicos para que el día que ellos vayan a donar, ellos como incentivo se le dé ese día no tenga que ir a trabajar, se le da ese día que no tenga que ir a trabajar. Sí, doctor, No, casualmente eso le iba a preguntar, esos incentivos, ¿cuáles son? ok, el incentivo que se da es que el día que tengamos la donación, la persona no tiene que asistir a su trabajo. Se da una vez al año. Y le comento, en el hospital donde yo trabajé, ahora antes de estar de licencia, había muchas personas que acudían a donar sangre temprano en las mañanitas. ¿Y qué pasaba? Que los mandaban a trabajar y muchos regresaban al servicio de urgencia porque se desmayaban, orientaban de que cuando tú vas a donar sangre no tiene que ir en ayuno, entonces muchos iban en ayuno y regresaba el paciente. Y cuando ya lo estabilizaba le decíamos, pero dice, no, dice mi jefe que yo vine a donar para un familiar y que eso yo tengo que regresar a trabajar. Entonces este es un incentivo que le estamos haciendo con los servidores públicos. Algunos estamentos de seguridad encontramos donantes como la policía, los bomberos, pero estos donantes no necesariamente lo hacen de manera gratuita, principalmente si tienen algún tipo de sangre de lo que no son comunes. Y las personas que son pobres se acercan a nosotros y nos dicen, no tenemos para comprar la sangre, o sea, esto se ha vuelto un comercio. Entonces, por eso que nosotros hicimos esta ley incentivando a las personas con este día y además de esto, de que las personas que no tienen ese recurso económico, estos donantes puedan acudir y los bancos de sangre tengamos más cantidad de sangre en stock. Le voy a contar una situación que me pasó aquí en la provincia de Colón. El año pasado nosotros tuvimos en el puerto, en uno de los puertos de Colón, un barco, el barco hospital de los Estados Unidos. Y cuando hicimos el recorrido, el barco tenía en su banco de sangre 1.500 unidades. Imagínense, si es un barco de guerra, pero 1.500 unidades. Entonces, eso todavía nos incentivó más a crear este proyecto. Hemos conversado incluso con la empresa privada y algunos de los empresarios nos dicen que le gusta la ley, que ojalá esto en el futuro no solo sea los servidores públicos, sino también todas las personas que puedan acudir con este incentivo. También tratamos de que en esta ley se involucraran a los jóvenes, pero ahí por ser menores de edad y ahí por la ley, ahí preferimos eliminar esta parte del proyecto, pero en el futuro nosotros creemos de que esta iniciativa va a ser de gran apoyo en todo el país y principalmente en las personas que más los necesitan. Doctor, ya para finalizar, me imagino que usted tuvo que buscar información cuando se dio la discusión del documento, ¿no? La situación de los hospitales o de los bancos de sangre, ¿cuál es hasta el día de hoy? O sea, ¿qué información
se divulgó durante las discusiones. ¿Cuál es trágica? ¿Cuál es? Le voy a dar la realidad. Cuando le hablaba que Panamá es un país de alto ingreso, en los países de alto ingreso la donación en porcentaje es de 5% para arriba. Panamá está en 1.5, a pesar de ser un país de alto ingreso. Está comparado con países que son de muy bajo ingreso. Entonces, en los bancos de sangre, nosotros hicimos el recorrido en diferentes bancos de sangre. Aquí comenzamos con el Hospital Amador Guerrero y vemos que aquí los bancos de sangre muchas veces tenemos que trasladar al paciente hacia la capital. Cuando un paciente tiene un sangrado digestivo que necesita de sangre y tipo un sangre B negativo, ese tipo de sangre que no son muy comunes, tenemos que trasladar. O sea, el recurso que se gasta en el traslado, el riesgo que corre el paciente también, porque muchas veces en medio del sangrado el paciente se estabiliza y a veces esos sangrados cuando están camino en el transcurso, en el trayecto hacia la capital, que tenemos el hospital de referencia, que es el complejo hospitalario Arnulfo Arias o el Santo Tomás, el paciente nuevamente se descompensa. Entonces, esas son medidas por ese tipo de cosas que nosotros vivimos aquí a diario, es que nosotros tuvimos esta iniciativa. Y en algún momento de la vida, algún pariente, algún amigo nuestro necesitó del apoyo o va a necesitar de que se le brinde esta donación de sangre y muchas veces no tienen esa facilidad. Y hay muchos tabús. Hay tabú porque para ser donante de sangre solo tiene que tener entre 18 y 65 años, no padecer ninguna enfermedad contagiosa, incluso aquí hay bancos de sangre donde llegan los pacientes que tienen tatuajes y no le permiten, eso es permitido, hay muchas cosas. Si eres diabético, donar sangre, entonces hay muchos tabús que se tienen. Simplemente usted tiene que acercarse a los bancos de sangre. Mire aquí, por iniciativa de la primera dama, ella se instaló en el Parque Omar en un banco de sangre y en lo que va, en menos de un mes, 500 personas se han acercado. Entonces, sí, de que no solo es el proyecto que nosotros pasamos en tercer debate, sino de que nosotros lo que queremos es que Dios primero, cuando esto se convierta en ley de la República, una vez que el presidente la sancione, vamos a hacer campaña para que esta ley se cumpla y que todos los panameños tengamos el beneficio de la donación de sangre. Bueno, cómo no, muchas gracias, muy amable el doctor Mariano López, diputado de la provincia de Colón y proponente de esta ley de donación de sangre, que bueno, esperemos que los bancos de sangre, valga la redundancia, puedan tener la cantidad suficiente para atender a la población. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.